Hola, buenos días. Continuamos con la serie de vídeos basados en el libro Los 100 finales que hay que saber. Con este vídeo de hoy alcanzamos el final número 94. Estamos terminando ya toda la serie de vídeos y estudiamos una posición de una importancia práctica enorme. Esta sí que prácticamente os puedo garantizar que a lo largo de vuestra carrera ajedrecística se os va a producir más de una vez. Posición de torre y alfil contra torre. Uno de los finales que más temen todos los jugadores. Prácticamente todos conocemos que el bando de la torre, jugando de manera correcta, puede hacer tablas y que incluso tiene varios métodos defensivos, excepto que haya casi caído ya en una de las posiciones malas. Sin embargo, la práctica determina que un porcentaje muy alto de finales de torre alfil contra torre son ganados por el bando fuerte. Esto en parte es debido a una técnica deficiente, pero más probablemente es debido a la incapacidad de resistir indefinidamente en una situación defensiva incómoda y difícil. Incluso este es un final que, aunque lo estudiemos y sepamos muy bien la técnica, puede ser que en la práctica acabemos perdiendo, porque hay que resistir durante muchas jugadas y nos podemos desorientar, podemos gastar el tiempo. Por lo tanto, también tenemos que desarrollar nuestras habilidades prácticas. El ahorro del tiempo, la toma de decisiones de forma eficaz y segura, sin entretenernos en dudas, en cambios de sistemas defensivos, por ejemplo. Y también tenemos que conocer muy bien las posiciones básicas, las posiciones más importantes del final. En realidad vamos a empezar con aquellas posiciones, con las posiciones que se ganan. Es necesario conocer las posiciones que se ganan o que están perdidas para defenderse bien. Pero bueno, también es útil saberlo para, si se nos producen o si logramos llevar a nuestro rival hasta ellas, ser capaces de ganar. Esta es la primera posición ganadora, la más importante, la más conocida, que se denomina también, como en el final anterior, la posición Philidor. Philidor fue el primero que analizó esta posición. Esta posición se ha alcanzado en infinidad de partidas y no siempre el jugador que tiene la posición ganadora ha sido capaz de ganar. Realmente se ganan más finales de torre y alfil contra torre por errores más o menos graves que por alcanzar esta posición y ejecutar la técnica de manera, digamos, impoluta. Incluso jugadores muy fuertes han llegado a alcanzar esta posición y no han sido luego capaces de ganar, o al menos no han sido capaces de ganar de manera perfecta, entre ellos un famoso final de Caruana de hace unos pocos años. Bueno, vamos a intentar explicar con precisión y claridad cómo las blancas ganan a partir de esta posición. Pero lo primero que tenemos que observar es que la posición es ganadora en el caso de que los reyes queden enfrentados y que el rey del bando débil esté en la banda, el otro rey quede enfrente y pueda cubrirse a los hipotéticos jaques en la fila o en la columna con su alfil en la casilla contigua al rey. Esta posición de los reyes y del alfil es la que determina la posición de Philidor. Y se gana en la columna central, en la columna de alfil y en la columna de torre, como vamos a ver, pero no en la columna de caballo. Es un conocimiento que también tiene su utilidad. Vamos a ver en la columna central, que es lo más normal y en principio el procedimiento para ganar sería el más complicado, el más largo, cómo hay que jugar para ganar esta posición. En primer lugar, si les toca a las blancas, lo primero que deben hacer es evitar que la torre negra empiece a dar jaques y expulse al rey blanco de su posición favorable. Y no deben hacer eso con el alfil, como puede parecer una tentación muy obvia. No deben hacer eso con esta jugada de alfil, porque entonces las negras igualmente pueden dar jaques. Este recurso de ahogado, que en este caso se produciría por un error previo de las blancas, es un recurso fundamental y en otras posiciones es necesario para defenderse de manera correcta. Entonces, la jugada de las blancas es muy evidente, esta es fácil de recordar, es obligar a la torre a salir de la segunda fila, que es la fila más favorable para defenderse. Entonces la torre se cubre ahí y entonces ahora es la torre blanca la que toma esa fila, en este caso la séptima desde su punto de vista, pero bueno, la segunda fila normalmente nos vamos a referir desde el punto de vista del defensor,
se toma la segunda fila. Ahora la torre negra tiene que moverse y en principio, porque si moviera el rey, vamos a ver que moviera el rey con esta jugada de torre, el final se acabaría muy pronto. Los negros darían jaque, el rey vendría aquí, nos está amenazando mate en una, el rey vendría aquí, nuevamente jaque, en caso de rey C8 alfil E6, ganando la torre, y en caso de rey A8, torre a esta casilla, se amenaza mate, que va a ser inevitable en pocas jugadas. Amenaza mate empezando con rey C7, por ejemplo, y si rey A7, torre A5, rey B8 y rey B6, y fíjate, rey C6. Veis que cuesta unas cuantas jugadas, pero el mate es inevitable. Mate es incluso un poco más rápido si la torre se mantiene en la primera fila, porque los reyes ahora están enfrente y el mate va a ser más rápido. La torre viene a 7 y ya veis cómo el rey quita estas tres casillas al rey negro y el alfil le quita esas dos casillas. Entonces crea una cortina muy grande que hace que con el movimiento del rey no salga de la red de mate. Y en caso de que el alfil aquí y nuevamente el rey negro no puede salir de la red de mate. En estas dos imágenes de mate vemos cuáles son los problemas a los que se enfrenta el bando defensor y se nos hace evidente que la torre tiene que mover a lo largo de la columna, en este caso de la columna E, para, por ejemplo, a torre F8 cubrirse, prepararse para cubrirse por el otro lado y contra algunas jugadas de alfil dar jaque. La jugada más resistente es ir a la séptima fila, porque aquí el jaque que prepara, si el alfil se mueve, es en casilla negra y de esa manera el alfil no puede moverse quitando ese jaque. ¿Qué pasa si va a la primera o a la tercera? Pues en el proceso ganador lo vamos a encontrar, porque si la torre se sitúa en la séptima o la segunda, lo primero que hace el bando fuerte es hacer una jugada de espera con su torre por la séptima fila, obligando a la torre negra a colocarse en otra fila, puesto que lo que no puede hacer ahora es clavar el alfil, porque recibiría mate inmediatamente. La torre negra tiene que mover nuevamente y entonces lo normal es que salga de la segunda fila y vaya a la primera, que es la segunda fila, digamos, de máxima resistencia. Y cuando está en la primera, entonces la torre blanca cambia de lado. Cambia de lado y amenaza el mate en una jugada. De tal manera que ahora la torre negra no está para cubrirlo, como estaba en la columna E si dábamos jaque en H8 o en cualquier casilla de la derecha. Esto lleva a que nuevamente, bueno, podríamos volver a mover el rey, pero bueno, nuevamente la jugada más resistente es intentar cubrirse con la torre, a la que vamos a ir enseguida. Vamos a considerar una vez más la jugada del rey. Y nuevamente, las blancas alejan su torre. Llegamos a una posición que ya hemos analizado en otra variante. Amenazamos mate aquí. Intenta cubrirse con la torre. Vamos al otro lado. Amenazamos mate. Y si el rey va a B8, no damos mate, pero ganamos la torre. Así que vamos a repetir estas primeras jugadas sobre las de la variante principal. Primero jaque. Le obligamos a salir de la segunda fila. Ahora le quitamos la segunda fila. La casilla más resistente es en la séptima. Si se coloca en la séptima, tenemos que perder un tiempo. Perdemos un tiempo. Entonces ya le desplazamos a la octava. Amenazamos mate por el otro lado. Viene a cubrirse. Y ahora es la jugada más difícil del final y que, bueno, realmente prácticamente hay que recordar en memoria, aunque si recordamos la idea, pues podemos, y si recordamos la idea, tenemos tiempo y estamos descansados, podemos tratar de reconstruir
mentalmente el final cuando lo estamos jugando y aún así no es fácil, como demuestra que muchos jugadores lo han echado a perder. Todos probablemente han pasado por el mismo proceso vital, digamos. Han estudiado alguna vez este final, ha tardado, digamos, 7 años en producírsele, no se acuerdan bien, se les escapa, inmediatamente después de la partida lo repasan y ahora ya se lo saben perfecto. Si se les produjera al día siguiente, o en los próximos meses posiblemente, no darían sin pestañear, pero otra vez no se les produce. Esto es una de las circunstancias que podríamos decir crueles de este final. Lo mismo que el del mate de alfil y caballo. Y el de dama contra torre. Serían quizá los 3 finales de estas características. Bien, este es el momento crucial. Ahora, el alfil se mueve y impide a la torre negra dar jaque en la casilla de 1. Se mueve impidiendo este jaque. Pero ahora, lógicamente, la torre se moverá para dar jaque en otra casilla, ¿o no? ¿Qué podría hacer? En otro caso, entonces, movería el rey. ¿Qué pasa si mueve el rey? Entonces, la torre blanca se retira, concretamente, a B4, y amenaza mate al alfil. Eso no quiere decir que estemos abandonando totalmente la red de mate. Si el rey viene a la casilla blanca, retirando la torre, amenazamos mate con jaques seguidos. Amenaza mate de esta forma con la jugada torre B4, y si el rey regresa, parecía normal, la torre cambia de lado, ahora amenaza mate por el otro lado, este cambio de lado es constante, la torre débil también cambia de lado para cubrirse, pero el alfil, manteniéndose, controlando la casilla desde la cual la torre negra podía dar jaque, controla también la casilla en que la torre negra se podía cubrir al mate y vuelve a amenazar mate. Ya no hay ninguna jugada de torre negra que pare el mate y hay que mover necesariamente el rey. Y cuando movemos el rey, nuevamente la torre blanca vuelve a la posición que estaba antes y amenaza el famoso jaque con el alfil para dar mate, mientras el alfil a la vez está evitando el jaque de la torre. Y ya no hay defensa, porque aunque pongamos la torre en C1, ahora cubrirse es ineficaz. Vamos a volver, después de haber repasado antes las primeras jugadas, vamos a volver un momento clave del final, cuando el alfil viene a la casilla B3, controlando la casilla del jaque torre de 1. Ahora la jugada más resistente parece obvio, o la torre a la tercera, la segunda o la cuarta no se puede, porque el alfil está controlando las casillas y preparando el jaque en la casilla D3. Pero ahora hay una diferencia. En este momento el alfil va a la casilla E6 y nuevamente amenaza mate. Mate que no podemos evitar con los movimientos de rey en este caso, y tampoco con movimiento cualquiera de torre que no sea dar jaque. Por lo tanto, estamos obligando a las negras a dar jaque. Y nuevamente nos cubrimos. Hemos regresado en cierto modo a la posición relativa de los reyes y el alfil, la posición filidor, pero hemos empeorado crucialmente la posición de la torre negra, que necesita ahora parar el mate, y por lo tanto no tiene tiempo de recuperar la mejor posición defensiva en las filas segunda o primera, y queda ya dentro de las 3 primeras filas en la peor de ellas, que es la tercera. Esta jugada es necesaria para evitar el mate con torre B8, pero ahora las blancas dando primero jaque para ganar un tiempo, de tal manera ahora el rey negro puede elegir entre ir a la derecha o a la izquierda, ¿no? Si va a la derecha, entonces después del nuevo alejamiento de la torre, por ejemplo a G7, ya no se puede evitar el mate en la octava, porque la torre negra no puede acceder a la casilla F3. Vemos una jugada atrás, por lo tanto el rey parece que debe ir a la izquierda y resiste un poco más en el lado en que tiene su torre preparada para cubrirlo.
pero lógicamente lo que hacen ahora los blancos es amenazar mate desde el lado contrario. ¿Veis? Estos cambios de lado siempre en función de dónde la torre puede cubrir el mate. Han cambiado la torre de lado, ahora amenazan mate por la derecha y la torre negra no puede cubrirlo. Y ya la única jugada que les queda es alejar el rey, aprovechando que de momento con la torre en C3 no está todavía esa maniobra de ganancia de la torre con torre H8, torre A8 y torre B8. Pero las blancas ganan otro tiempo. Vuelven a dar jaque en esta casilla, naturalmente el rey no tiene más jugada que esta y nuevamente la torre vuelve a la famosa casilla B4, la famosa cuarta fila, desde la cual vuelve a amenazar mate con alfil E6 seguido de torre B8 y en el caso de que las negras hagan rey D8, que todavía es la máxima resistencia porque dispone su torre a cubrir el mate, entonces comprendemos por qué venía la cuarta fila, apoya la jugada de alfil. Y ya no hay más jugadas para defenderlo. En el caso de rey E8, el alfil está controlando la casilla F7 y por lo tanto torre B8 es mate. En el caso de rey C8, se sigue alfil E6 y mate. Puntos claves a recordar de este procedimiento de filidor son que el alfil en un momento dado tiene que venir a la casilla B3 o a la tercera fila o tercera columna, evitando el jaque en la primera. En un momento dado que la torre del bando fuerte tiene que cambiar de lado una o más veces en el transcurso del final, según de tenaz sea la resistencia, y que en un momento dado la torre tiene que retirarse a la cuarta fila para dar un apoyo al alfil que quitará casillas de jaque y preparará amenazas. Después de ver esta posición, que es realmente difícil, la posición de filidor, las otras situaciones en la columna de alfil, de caballo y de torre las vamos a ver como de pasada. El proceso es siempre muy similar y lo que es importante es recordar en las columnas de alfil y de torre también se gana como la columna central, pero en la columna de caballo la posición es tablas. Ahora cuando lleguemos a la columna de caballo vamos a hacer un comentario sobre ella. En el caso de la columna de alfil veis que el procedimiento es muy similar. Pérdida de tiempo, cambio de lado, alfil que evita el jaque, torre que no es que ataque el alfil, aunque también lo hace, que se prepara para dar jaque ahora desde la tercera fila, alfil que quita la casilla en la que la torre se puede cubrir y por lo tanto vuelve a amenazar mate, jaque, única jugada, el alfil regresa, y la torre ha quedado descolocada, la torre que vuelve, esta casilla, torre que da jaque, para descolocar el rey que viene aquí, la torre se aleja y ahora es un poquito más fácil que antes el procedimiento porque ahora existe el mate en la octava y no hay la posibilidad por parte de las negras que les da con una fila más, un poco más de defensa. Ahora tiene que ir aquí nuevamente el jaque, nuevamente la cuarta fila, nuevamente la fila aquí y ya no hay manera de evitar el mate, bien con torre A8, bien con alfil D6 jaque, torre A8 y torre por B8. Veis que el procedimiento es prácticamente calcado. Vamos a ver, vamos a saltar de momento de la columna de caballo. Esto de la columna de torre es ligeramente diferente, aunque no es muy difícil recordar. Consiste, en el caso de la columna de torre hay que sacar el rey, hay que sacar, o nos obligan a sacar el rey de la posición enfrente, porque las negras tienen este recurso de ahogado, pero el rey de las blancas, la columna de torre se coloca en posición diagonal para que no haya jaques por la tercera, sexta o columnas de F o C. La torre en ese momento debe estar y ya no hay opciones
en este momento de seguir defendiendo el mate más que con la jugada torre F8. Entonces sigue la jugada del alfil. La torre negra no puede salir de la primera fila. El alfil cubre el jaque y la torre blanca prepara la amenaza de mate. Y el final se acaba. En posición de caballo, la posición es tablas. En la práctica es bastante difícil, por lo tanto, no recomiendo decir, bueno, pues me voy a dejar pillar en la posición de caballo. Aunque si empezáis al final en una situación desesperada, pues es mejor saber que si te toman la posición de filidor, que en este caso se llama posición de loli en la columna de caballo, puedes hacer tablas. Y si te lo consiguen en la posición central, bueno, realmente también puedes hacer tablas, pero solo con errores del rival. Perfectamente podría suceder que en la columna central hicieras tablas y en la columna de caballo perdieras, porque los errores en el ajedrez están constantemente ahí, como decía Tartakover, esperando a ser cometidos. Bien, la defensa en este caso es sencilla, pues son prácticamente jugadas únicas. La torre tiene que estar en la columna C para cubrirse. En este caso no hay espacio por el otro lado para que nos amenace el mate, y esa se supone que es la ventaja teórica que impide la consecución del mate. Luego tiene que salir para preparar jaques, espera, a dar jaques, espera, y cuando las blancas empiezan sus maniobras de alfil, pues la torre, solo cuando el alfil se nos coloque en la sexta fila amenazando, mientras tanto debemos esperar. Mientras tanto seguimos esperando y cuando se coloque en la sexta fila amenazándonos mate, entonces da el jaque. Y repite la situación. Hay un intento por parte de las blancas, en este caso que es muy peligroso para las negras, y es trasladar el rey a la posición en diagonal al rey de las negras. Y en este momento lleva al bando defensivo a una situación absolutamente crítica, en la cual sería muy fácil equivocarse, aunque no son jugadas únicas, aquí hay varias jugadas que hacen tabla, pero es fácil equivocarse y hay un momento crucial, que sería el siguiente. De momento voy a hacer esta jugada esperando. Cuando el alfil se sitúe en esta casilla en D5, llegamos al momento crucial del final. En este momento las blancas no amenazan mate todavía, pero sin embargo están amenazando ya construir una situación de mate inevitable con la jugada rey D6. Y cuando vayan a jugar rey D6, imaginaos que las blancas jugaran y hicieran rey D6, pues sería muy difícil defenderse, ¿verdad? Cuando el rey blanco esté en D6, ¿qué vamos a hacer? Imaginaos que les toca a las blancas en rey D6. ¿Qué vamos a hacer? Nos amenazarán jaque en G8 y mate en A8. Perdón, en este caso no es mate, nos amenazarían comer la torre. Si damos jaque, se cubrirá con el alfil. Y también, y si apartamos la torre, nos podrá dar jaque en B7. Entonces debemos estar preparados para dar un jaque lateral con la torre. Y la única casilla, curiosamente, la única casilla desde la que lo podemos hacer es desde F1 para dar jaque. Este es el momento que probablemente es necesario recordar y en el caso de la partida estar muy atento. Si ahora las blancas intentan la posición en diagonal, entonces damos el jaque y con el alfil en la casilla N6 ya no hay amenaza de mate y nos podemos ir a jaque. Podemos ir a 7, alfil de 5. Podemos clavar el alfil y no pasa nada. Bueno, esta posición de loli es útil conocerla, pero ni la recomiendo como método defensivo, ni es muy fácil que se produzca en la práctica.